Hace unos días los medios de comunicación daban la noticia de que la policía italiana había incautado 26 obras de arte de una exposición que había estado abierta al público durante todo este verano en una ciudad de Sicilia. Se trataba de falsificaciones de muy buena calidad de cuadros de importantes autores de la pintura moderna como Picasso, Kandinsky, Miró, Dalí. Entre los cuadros falsos aparecían 4 obras del gran pintor italiano Giorgio de Chirico. Parece ser que fue la fundación que cuida el legado artístico de este pintor la que advirtió el engaño y consiguió que un equipo de expertos analizara todas las obras expuestas, con el resultado de que al menos 26 de ellas no eran auténticas. Incluso para los expertos muy expertos es extremadamente difícil detectar una obra de arte falsa. Este verano el mismísimo Vittorio Sgarbi, el máximo especialista y el más famoso crítico de arte en Italia, un súper experto, fue invitado por los organizadores de esta exposición para dar una conferencia. En ningún momento sospechó que alguna de las obras que allí se podían ver fuera falsa, igual que los miles de visitantes que acudieron a ver los cuadros pagando 12 euros la entrada, por cierto. El catálogo oficial de obras de Rembrandt, que fue elaborado por un equipo de investigadores y científicos pagados por el gobierno holandés en los años 70, estableció que el gran pintor barroco es autor de 340 pinturas y grabados. Pero si sumamos todas las obras que circulan por el mercado o se exhiben en museos de arte como obras de Rembrandt, llegamos a más de 500. Los mismos expertos no se ponen de acuerdo a la hora de atribuir a este pintor un buen montón de obras de dudosa autenticidad. En los próximos días se va a subastar en Londres un cuadro de Botticelli que puede batir récords en el precio de venta. Se trata del retrato del poeta italiano Michele Marullo. Pues bien, no está claro que este cuadro sea de Botticelli. Hay expertos que lo ponen en duda. Y si investigamos un poco veremos que tampoco está claro que el personaje retratado sea Michele Marullo. O sea que la cosa no es nada fácil. Y en el fondo es probable que tampoco sea tan importante salir de dudas. Pero ¿por qué es tan difícil? Veamos el caso de las obras de Giorgio de Chirico. Este pintor empezó a hacer cuadros como este a principios del siglo XX. Él llamaba a esto pintura metafísica. Se trataba de escenas extrañas e inquietantes que siempre nos producen la sensación de estar en algún lugar irreal ante algún misterioso enigma. Todos los artistas que años después crearon el movimiento surrealista se sintieron fascinados por la capacidad de ensoñación y de sazón que estas escenas provocaban en los que trataban de descifrar un sentido en esas figuras y paisajes. El caso es que al acabar la Primera Guerra Mundial, en la que Giorgio de Chirico tuvo que combatir, este pintor dejó sus pinturas metafísicas y empezó a pintar en plan realista y tradicional, justo cuando lo que se llevaba era hacer cosas modernas y cuando los surrealistas creaban sus obras dejándose llevar por el instinto irracional y por la locura, la enajenación mental, el inconsciente y el subconsciente, etc. Parece ser que a Giorgio de Chirico nunca le importó lo que hacían los demás, ni lo que la gente pensara de sus cuadros, más bien hacía lo que le daba la gana en cada momento. A partir de los años 50 y hasta el final de su vida, de Chirico pintó mezclando los diferentes estilos que había manejado hasta entonces. Algunos afirman que copió cuadros hechos por él mismo en su época metafísica, poniéndoles incluso fechas falsas de principios de siglo. Se podría decir que falsificó sus propias obras, pues eso, que es muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Por cierto, en muchos cuadros de Chirico aparece esta figura. Se trata de una escultura que representa a una mujer recostada o dormida. En concreto, y sin ninguna duda, se trata de la Ariadna dormida, una obra que podemos ver en la Galería de los Uffizi de Florencia. En la mitología griega, Ariadna era la hija del rey de Creta que había construido el famoso laberinto para encerrar al Minotauro. El héroe griego Teseo logró matarlo y salir del laberinto gracias a la ayuda de Ariadna, que se había enamorado de él. Pero Teseo, en su viaje de vuelta a Grecia, acompañado por Ariadna, decidió dejarla abandonada en la isla de Naxos, aprovechando que se había quedado dormida. Ariadna después sería desposada por el dios Dionisos. ¿Tiene algún sentido o significado simbólico toda esta historia? ¿Tuvo Giorgio de Chirico alguna intención simbólica al pintar esta figura en sus cuadros? Por cierto, si nos fijamos en este cuadro de Velázquez, vemos que la figura que aparece al fondo es precisamente la escultura de Ariadna dormida. Velázquez pintó este cuadro estando en Roma durante su primer viaje a Italia. La verdad es que este pequeño cuadro es tan inquietante como cualquiera de los cuadros metafísicos de Chirico. Haya o no una intención oculta, consciente o inconsciente en esta obra, la realidad es que nos gustaría saber quién es el tipo ese de negro que está a la izquierda contemplando el sueño de Ariadna y quiénes son los dos personajes que aparecen en primer término.
El problema es que en esto de las interpretaciones las cosas son bastante difíciles. Son tan difíciles e inciertas como el tema de la autenticidad de las obras de arte. Antes de decir algo sobre el mito de Ariadna y el Minotauro y el laberinto, diré algo sobre esta obra. Parece ser que la escultura de la Galería de los Uffizi de Florencia es una copia hecha en el siglo III por un autor romano de una obra del siglo II que a su vez era una copia de un original griego del siglo II a.C. Pero además es que otras copias parecidas nos las podemos encontrar en el Museo del Prado y en los museos vaticanos, o sea que la cosa está complicada. Bueno, volvemos a la mitología griega. ¿Por qué Teseo abandonó a Ariadna? Esto podría darnos una clave para la interpretación del mito. Pues bien, me he encontrado que hay múltiples versiones y bastante discrepancia en esta historia. Según algunos, Atenea obliga a Teseo a abandonarla. Otros dicen que Teseo estaba comprometido con una princesa griega. Otros aseguran que Ariadna fue raptada por Dionisos. Otros afirman que Ariadna se ahorcó al verse abandonada. Hay un poema de Nietzsche titulado Lamento de Ariadna en el que se relata la desesperación de esta mujer abandonada que parece caer en la locura. Al final se le aparece Dionisos. Los últimos versos dicen así: sé juiciosa, Ariadna, tienes orejas pequeñas, tienes mis orejas, mete en ellas una palabra juiciosa. ¿No hay que odiarse primero si se ha de amar? Yo soy tu laberinto. Creo que nos estamos liando. Vamos a ver, ¿qué es esto de las orejas pequeñas o grandes? Recordemos el mito de Marsias. Este era un fauno de los que servían al dios Dionisos, que aprendió a tocar la flauta. Un día desafió al dios Apolo para ver quién tocaba mejor. El que haría de árbitro sería el rey Midas. Este, en su veredicto, consideró que la música del fauno era mejor que la del dios Apolo. El dios castigó al rey Midas haciendo que le crecieran unas grandes orejas como las de un burro. En esta fábula las cosas están claras. Significa que hay un arte para los que tienen buen gusto, que no es valorado por los que solo buscan satisfacer sus instintos y disfrutar de los placeres del cuerpo. Apolo es el dios de la razón, la sensatez y las virtudes morales, mientras que Dionisos es el dios de la fiesta, la borrachera y el arrebato. Tener orejas alargadas como las cabras o los burros es señal de animalidad, es símbolo de haber perdido la cordura que nos hace humanos y ser incapaces de valorar los bienes espirituales. Dionisos es la materia y Apolo el espíritu. Por cierto, este cuadro de Jacob Jordaens, en el que se representa el mito de Marsias, aparece en las Meninas de Velázquez. Es el que se encuentra arriba a la derecha. La intención por la que aparece esta obra aquí es evidente. Velázquez quiere decir que todo artista tiene que elegir entre complacer al público grosero y maleducado que tiene mal gusto o complacer a las personas con sensibilidad estética y buen gusto que saben distinguir entre lo hortera y lo elegante. Los placeres del espíritu o los placeres de la carne. Placer sensual o placer intelectual, Apolo o Dionisos, el cuerpo o el alma. ¿Por qué Teseo abandonó a Ariadna? ¿Por qué se durmió Ariadna? ¿Estaba agotada después de un día de duro trabajo o estaba exhausta después de una noche de fiesta y borrachera? ¿Hay que elegir entre los sueños o la realidad? ¿El arte o la vida? En fin, creo que nos estamos metiendo en un laberinto y no voy a saber salir, o sea que voy a parar y ya seguiremos otro día. Sobre el tema de la contraposición entre Apolo y Dionisos, te recomiendo que veas este vídeo en el que analizamos a fondo el cuadro de Tiziano titulado Amor sagrado y amor profano. Y como no hemos dicho nada del tema de las falsificaciones en el arte, te puedo recomendar que veas este vídeo en el que te cuento el caso de la famosa pintura Salvator Mundi, supuestamente obra de Leonardo da Vinci. O este otro sobre los más famosos falsificadores de la historia. Y nada más por hoy, hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon, desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo.